El aroma del café expreso se mezclaba con el del cuero y el papel viejo, una combinación que se había vuelto tan familiar para mí como mi propio perfume durante los últimos 5 años. Estaba de pie en la oficina privada de Alejandro Moretti, revisando las proyecciones financieras del mes en mi tableta, mientras él se sentaba detrás de su escritorio de caoba, firmando documentos con la misma precisión metódica que aplicaba a todo en su vida. Mis dedos se movían por la pantalla con destreza, cotejando cifras que a la mayoría de la gente le llevaría horas verificar. En cuestión de segundos, detecté las discrepancias. Una habilidad que me había convertido en indispensable para un hombre que no toleraba nada que no fuera la perfección. La luz del sol de la tarde se filtraba a través de los ventanales, proyectando sombras geométricas sobre la alfombra persa que tenía bajo los pies. El envío desde Génova llegó a tiempo, informé con voz mesurada y profesional. El despacho de aduanas se realizó sin complicaciones. El inventario del almacén coincidía exactamente con el manifiesto. Sin pérdidas, sin discrepancias. Alessandre levantó la vista del contrato que estaba revisando y sus ojos oscuros se encontraron brevemente con los míos antes de volver al documento. A sus 44 años, se comportaba con una autoridad que no requería levantar la voz ni gestos dramáticos. Su poder residía en la quietud, en la forma en que el silencio podía prolongarse hasta que los hombres menos fuertes se quebraran bajo su peso. ¿Y la reunión con la familia Calibrasi? Preguntó, su acento suavizando ciertas consonantes de una manera que me recordó que había nacido en Sicilia, aunque había construido su imperio aquí. Confirmada para el jueves por la noche, a las 7 US en Hostería Luna. Comedor privado reservado según los acuerdos habituales. Ojeé mis notas. La seguridad coordinada con Marco. 3 posiciones perimetrales. 2 dentro del restaurante. Verificación de antecedentes completada para todos los asistentes de Calibra. No se han detectado asociaciones preocupantes. Asintió una vez, un gesto que transmitía tanto aprobación como desestimación del tema. Ese era nuestro ritmo, establecido a lo largo de miles de intercambios similares. Anticipaba sus necesidades antes de que las expresara. Resolvía los problemas antes de que se convirtieran en complicaciones. Mantenía el orden en un mundo que amenazaba constantemente con el caos. Mi papel iba mucho más allá de lo que cualquier descripción de puesto podía abarcar. Gestionaba negocios legítimos que servían de fachada a sus operaciones. Coordinaba con abogados cuando surgían problemas legales. Me aseguraba de que nada en el imperio en la sombra que él dirigía dejara rastros que pudieran ser explotados. Sabía qué jueces podían ser influenciados, qué políticos tenían favores pendientes, qué rivales representaban amenazas reales y cuáles solo fingían serlo. Ese conocimiento debería haberme aterrorizado. Quizás lo hizo al principio, cuando tenía 25 años y estaba lo suficientemente desesperada como para aceptar un puesto que pagaba 3 veces más de lo que valía mi título de periodismo. Pero el miedo se había transformado gradualmente en algo más complejo. La comprensión de que Alejandro Moretti operaba según códigos que, aunque fuera de los límites legales, tenían su propia lógica interna y su propio honor. No hacía daño a los inocentes. Cumplía su palabra, incluso cuando romperla le habría resultado ventajoso. Protegía a quienes estaban bajo su protección con absoluto compromiso. No se trataba de justificaciones, sino de meras observaciones que había recopilado durante 5 años de trabajar más cerca de él que nadie en su organización. La situación de Brennan, dijo Alejandro, dejando su pluma estilográfica con cuidado deliberado. ¿Cuál es tu valoración? Esperaba esa pregunta. Patrick Brennan, un socio de nivel medio que se encargaba de la logística de distribución, llevaba 3 meses desviando producto. Las pruebas eran concluyentes, documentadas en hojas de cálculo que había compilado con la misma atención al detalle que aplicaba a todo. Está robando, afirmé simplemente. Aproximadamente $40,000 en mercancía desviada a canales de venta personales. El patrón comenzó hace 12 semanas y se intensificó gradualmente. Ha sido cuidadoso, pero no lo suficiente. La expresión de Alejandro no cambió, pero yo había aprendido a leer el sutil tensamiento alrededor de sus ojos, la forma en que sus dedos permanecían sobre el borde del escritorio. Ira, pero controlada,
canalizada hacia el cálculo en lugar de la explosión. ¿Acción recomendada?, preguntó. Esta era la prueba que me planteaba periódicamente para evaluar si yo entendía no solo la mecánica de su negocio, sino también la filosofía que lo sustentaba. Una respuesta incorrecta revelaría lagunas en mi comprensión del delicado equilibrio que mantenía entre la reputación y el pragmatismo. Brennan tiene esposa y 2 hijos pequeños. Comencé, organizando mis pensamientos con la misma estructura que utilizaba para los informes financieros. No ha habido incidentes previos en 4 años de empleo. El momento coincide con el diagnóstico de su hija, cuyas facturas médicas no cubre totalmente su seguro. Hice una pausa y miré directamente a los ojos de Alejandro. Tomó una decisión que traicionó su confianza, lo cual no se puede pasar por alto. Pero las circunstancias sugieren desesperación más que codicia o deslealtad hacia su organización. Su recomendación, insistió Alejandro, sin revelar nada en su tono. Despídalo inmediatamente, dije con claridad. Establezca un precedente que refuerce las consecuencias del robo, pero permítale quedarse con lo que ya ha tomado como indemnización. Asegúrese de que entienda que desaparecer de esta ciudad y de esta vida no es negociable, y que cualquier transgresión futura será tratada con menos clemencia. Alejandro lo consideró durante un largo momento, tamborileando con los dedos sobre la superficie del escritorio. Luego asintió. Encárguese de ello, que Marco le entregue el mensaje esta noche. Sentí un alivio fugaz, que rápidamente reprimí. Me había acostumbrado demasiado a estas zonas grises morales, analizando males menores y justificando decisiones que existían fuera del marco que me habían enseñado a respetar. Pero también había sido testigo de lo suficiente del mundo de Alejandro como para saber que mi enfoque sugerido era genuinamente misericordioso en comparación con las alternativas que otros hombres en su posición habrían elegido. La auditoría de Peterson está programada para la próxima semana. Continué, cambiando de tema con facilidad. Necesitaré sacar la documentación correspondiente del archivo. Verifica que todas las transacciones parezcan legítimas bajo escrutinio. Llévate a Marcus contigo, dijo Alessandro. El archivo está en el distrito industrial. No quiero que vayas solo después del anochecer. Era un detalle sin importancia, esa preocupación casual por mi seguridad, pero era característico de cómo me trataba. No como a un empleado, a pesar de los límites profesionales que manteníamos, sino como a alguien más valioso, alguien cuya pérdida supondría algo más que un inconveniente. Mi teléfono vibró suavemente contra mi cadera, una notificación de mensaje de texto que ignoré. Alejandro se dio cuenta y agudizó su atención de esa manera que no se le escapaba nada. ¿Algo urgente?, preguntó. ¿Un asunto personal?, respondí con suavidad. Nada que requiera atención inmediata. Era cierto, David, un colega de mi anterior vida en el periodismo, llevaba 2 semanas insistiendo en quedar para cenar. Yo había estado eludiendo el tema con vagas promesas de consultar mi agenda, pero su último mensaje exigía una respuesta definitiva. Alejandro volvió a sus documentos, aparentemente satisfecho. Tomé notas en mi tableta sobre la situación de Brennan, redacté el calendario preliminar para la preparación de la auditoría de la semana siguiente y confirmé las citas de mañana con su abogado y su contable. El trabajo me llevó otra hora. Nuestra conversación se redujo a un intercambio eficiente de información y puntos de decisión. Era lo normal, el silencio cómodo de 2 personas que habían aprendido a comunicarse de forma concisa, que se entendían tan bien que rara vez era necesaria una explicación detallada. A las 6:30 empecé a recoger mis cosas, preparándome para la transición de la oficina a la noche, que marcaba la frontera entre mi existencia profesional y la vida personal que había logrado mantener al margen. Una cosa más, dijo Alessandro cuando fui a coger mi bolso. La boda de Santoro el mes que viene. Necesitaré que estés allí. Me detuve confundida, para coordinar la seguridad como mi acompañante. Las palabras cayeron entre nosotros con un peso inesperado. En 5 años, Alessandro nunca me había pedido que lo acompañara a actos sociales más allá de reuniones estrictamente de negocios en las que mi presencia servía para fines estratégicos.
No lo entiendo, dije con cautela. Las apariencias importan en estas situaciones, explicó, manteniendo un tono neutro. Llegar solo sugiere vulnerabilidad o falta de estatus. Eres inteligente, educada, capaz de navegar por dinámicas sociales complejas. Me representarás bien. Era lógico, puramente transaccional. Sin embargo, algo en la petición me pareció diferente. Un sutil cambio en los cimientos sobre los que habíamos construido nuestra relación profesional. Por supuesto, acepté porque rechazarlo habría requerido explicaciones que no podía articular. Lo añadiré al calendario. Mi teléfono volvió a vibrar. La persistencia de David se negaba a ser ignorada. Eché un vistazo a la pantalla y leí su mensaje. Cena el viernes. Hay un sitio nuevo en North End que creo que te encantará. Dile que sí esta vez. Alessandro se dio cuenta de que estaba pendiente del teléfono, con una expresión indescifrable. Escribí una respuesta rápida, aceptando la invitación antes de poder pensarlo demasiado. Necesitaba algo fuera de esta oficina, fuera de la atracción gravitatoria del mundo de Alessandro Moretti, un recordatorio de que yo existía como algo más que la asistente perfecta que anticipaba todas sus necesidades. Buenas noches, señor Moretti, dije, utilizando el tratamiento formal que manteníamos durante el horario laboral, a pesar de la informalidad que ocasionalmente se colaba en nuestras interacciones. Elena, respondió, mi nombre conllevaba algo que no podía identificar. Que pases una agradable velada. Salí de su oficina y atravesé la zona de recepción, donde Carla, la recepcionista nocturna, se estaba preparando para su turno. El ascensor descendió suavemente, alejándome de la suite del ático que servía como cuartel general operativo de Alessandro, lejos del mundo de la violencia cuidadosamente gestionada y el cálculo estratégico. El aire otoñal del exterior me golpeó la cara con una nitidez aguda, un recordatorio físico de la transición entre espacios. Caminé 3 manzanas hasta donde había aparcado, mis tacones golpeando el cemento con una precisión rítmica que coincidía con los latidos de mi corazón. Mi apartamento era pequeño, pero estaba meticulosamente organizado, con todas las superficies despejadas y cada objeto en su lugar designado. Había aprendido a organizarme por necesidad, al gestionar el complejo imperio de Alessandro, y esos hábitos se habían trasladado a mi espacio personal. Me puse ropa cómoda, me serví una copa de vino y me acomodé en el sofá con un libro que llevaba meses queriendo leer. Pero mi mente seguía volviendo a la expresión de Alejandro cuando miré mi teléfono, a la ligera tensión en su postura que había aprendido a reconocer como descontento. Me dije a mí misma que estaba imaginando cosas, proyectando significado en momentos neutros, porque había pasado mucho tiempo interpretando sus microexpresiones como parte de mi trabajo. El vino me sabía amargo en la lengua. Lo dejé a un lado, con el libro sin abrir descansando olvidado en mi regazo, y me quedé mirando las luces de la ciudad que se veían a través de mi ventana. En algún lugar de esa extensa oscuridad, Alejandro probablemente seguía trabajando. Seguía gestionando el imperio que nunca dormía realmente. Seguía manteniendo el delicado equilibrio que hacía funcionar su mundo. Me pregunté, no por primera vez, qué le costaba llevar ese peso solo. Y me pregunté, ¿por qué? Después de 5 años de distancia profesional, la pregunta había empezado a importarme de una manera que no tenía nada que ver con mi trabajo. El viernes llegó con una claridad nítida que hacía que Manhattan pareciera casi civilizada. Me vestí cuidadosamente para ir al trabajo, eligiendo un traje azul marino a medida que proyectaba competencias sin severidad, combinado con tacones que añadían 7,5 centímetros a mi altura, sin sacrificar la capacidad de moverme rápidamente cuando fuera necesario. La mañana transcurrió con su ritmo habitual de caos coordinado. Atendí llamadas de 3 abogados diferentes. Reprogramé una reunión que coincidía con la hora de almuerzo preferida de Alejandro y resolví un retraso en un envío que podría haber derivado en verdaderas complicaciones si no se hubiera solucionado. Alejandro pasó el día con su característica energía controlada. Su concentración fue absoluta durante la sesión estratégica de 2 horas con sus socios senior. Me senté a su derecha, tomando notas y, ocasionalmente, aportando aclaraciones cuando me lo pedían. Mi presencia estaba tan integrada en estas reuniones
que los hombres ya apenas la reconocían. Poco después de las 3, todo cambió. Estaba de pie cerca del escritorio de Alejandro, revisando los últimos informes financieros en mi tableta, cuando sonó mi teléfono. El nombre de David apareció en la pantalla y miré a Alejandro antes de responder, una cortesía que había adquirido tras años de condicionamiento para asegurarme de no interrumpir nada importante. Él asintió levemente con la cabeza y continuó revisando el contrato que tenía delante. Hola David, respondí, manteniendo un tono profesional a pesar del carácter personal de la llamada. Elena, sé que es muy tarde, pero he conseguido una reserva en María para esta noche, dijo David con entusiasmo. A las 7:30, espero que te siga viniendo bien. Noté que Alessandro cambiaba de atención, aunque no levantó la vista de los documentos. La calidad de su quietud cambió, se volvió más concentrada, como un depredador que percibe un movimiento en su visión periférica. Suena maravilloso, respondí, genuinamente complacida. María era famosa por lo difícil que era reservar mesa y agradecía el esfuerzo de David. A las 7:30 está perfecto. Genial. Te recogeré a las 7, continuó David. Tengo muchas ganas de que llegue el momento, Helena. Hace demasiado tiempo que no nos vemos. Intercambiamos algunas palabras más antes de terminar la llamada. Dejé el teléfono y volví a centrar mi atención en los informes financieros, donde observé una discrepancia en los gastos de envío que habría que investigar. ¿Tienes planes para esta noche?, dijo Alejandro en voz baja. No era una pregunta, pero respondí de todos modos. Cena con un antiguo colega, David Rosen. Trabajamos juntos en el Tribune antes de que yo viniera aquí. El bolígrafo de Alejandro dejó de moverse por la página. Entonces levantó la vista y sus ojos oscuros se encontraron con los míos con una intensidad que me provocó una incómoda opresión en el pecho. «Cancélalos», dijo, con la misma autoridad tranquila que utilizaba cuando daba cualquier otra orden. Lo miré fijamente, segura de haber oído mal. «Perdón, ¿tus planes para esta noche? Cancélalos». Dejó el bolígrafo con cuidado deliberado. «Necesito que me acompañes a una reunión que ha surgido inesperadamente. La situación de Maroney requiere un manejo delicado y tu presencia sería muy valiosa». Sentí que me subían los colores a la cara, la ira mezclada con la confusión. En 5 años, Alejandro nunca me había pedido que sacrificara mi tiempo personal sin un aviso previo significativo y una necesidad operativa genuina. La situación de Maroney, aunque requería atención, no era lo suficientemente urgente como para justificar este tipo de interrupción de última hora. «Señor Moretti», dije, manteniendo la voz firme por pura fuerza de voluntad, «esto no es un asunto de trabajo. Ya he confirmado la cena y a menos que haya una emergencia genuina que requiera mi atención inmediata, prefiero mantener mi compromiso». Algo pasó por su rostro demasiado rápido como para identificarlo. Apretó la mandíbula de forma casi imperceptible y cuando volvió a hablar, su tono se había enfriado varios grados. «Entiendo», dijo con unas palabras que tenían un peso que yo no podía ni empezar a medir. «Por supuesto, disfrute de la velada». Volvió a sus papeles con un despido tajante y yo me quedé allí un momento más de lo necesario, tratando de comprender lo que acababa de pasar. No se trataba de enfado por la conveniencia operativa. Era otra cosa. Algo que hizo que mis cuidadosamente mantenidos límites profesionales se sintieran de repente frágiles. Recogí mis cosas y me retiré a mi escritorio en la oficina contigua, con las manos algo temblorosas al dejar la tableta. A través de la puerta abierta podía ver el perfil de Alessandre, aparentemente absorto en el documento que estaba revisando, pero lo conocía demasiado bien como para confundir la actuación con la realidad. La tensión en sus hombros, la precisión ligeramente excesiva de sus movimientos. Eran señales que había aprendido a interpretar tras años de observación. La tarde transcurrió con una lentitud insoportable. Alejandro me llamó 2 veces para asuntos rutinarios, con una actitud absolutamente profesional, sin dar ninguna indicación de la tensión anterior. En todo caso, se mostró más formalmente cortés de lo habitual, dirigiéndose a mí como señorita Lauron en lugar de Elena, y manteniendo una cuidadosa distancia física cuando revisábamos documentos juntos.
Me pareció un castigo, esa repentina retirada de la informalidad que habíamos desarrollado. Y el hecho de sentirme castigada me enfurecía, porque yo no había hecho nada malo por tener una vida personal fuera de su órbita. A las 5:30 empecé a organizar mi escritorio para el fin de semana. Alejandro apareció en la puerta, con la chaqueta del traje ya puesta y el maletín en la mano. «Que tenga una agradable velada, señorita Lauron», dijo formalmente. «Nos vemos el lunes por la mañana». «Señor Moretti», respondí, imitando su tono. Se marchó sin decir nada más y yo me quedé sentada en el repentino silencio de la oficina vacía, sintiéndome desequilibrada de una forma que no podía explicar del todo. Fui a casa, me duché y me vestí para la cena con más cuidado del que había planeado inicialmente. El vestido burdeos que elegí se ajustaba a mis curvas sin resultar inapropiado, y lo combiné con unas sencillas joyas de oro y unos tacones que alargaban mis piernas. Me dije a mí misma que me vestía para mí, para David, para el elegante restaurante en el que íbamos a cenar. Me negué a prestar atención a la vocecita que me sugería que me vestía para demostrarle algo a un hombre que ni siquiera sabría lo que llevaba puesto. David llegó puntualmente a las 7, guapo con su traje bien cortado, con una sonrisa cálida y sincera mientras me ayudaba a subir a su coche. Era amable, divertido e intelectualmente interesante, lo que me recordó por qué habíamos sido amigos años atrás. Sobre el papel era exactamente el tipo de hombre que debería interesarme. Pero mientras atravesábamos la ciudad en coche hacia el restaurante, me sorprendí a mí misma catalogando mentalmente las diferencias entre el encanto natural de David y la intensidad concentrada de Alessandro. David se reía con facilidad y llenaba los silencios de la conversación con anécdotas y observaciones. Alejandro utilizaba el silencio como herramienta. Lo dejaba prolongarse hasta que revelaba verdades que la gente no quería exponer. «Pareces distraída», observó David con delicadeza mientras esperábamos a que cambiara el semáforo. «¿Va todo bien?» «Solo es el trabajo», mentí con naturalidad. «Ha sido una semana larga». «No me digas», se compadeció. «Aunque imagino que tus semanas son bastante más interesantes que las mías. Aún no puedes decirme exactamente a qué se dedica tu jefe, ¿verdad?» Sonreí desviando la atención con facilidad. «Importación, exportación, diversas participaciones empresariales». Muy aburrido en realidad. Él se rió sin creerme, pero con la amabilidad suficiente como para no insistir. «Claro. Y estoy seguro de que todos los ejecutivos de importación y exportación necesitan asistentes que puedan leer contratos en 4 idiomas y detectar irregularidades financieras de un vistazo». El restaurante era tal y como David había prometido, elegante sin ser pretencioso, el tipo de lugar donde se podía conversar sin tener que gritar por encima del ruido ambiental. Nos sentamos en una mesa en la esquina con buena visibilidad, una ubicación que noté automáticamente antes de darme cuenta. 5 años trabajando para Alejandro me habían entrenado para evaluar las salas en busca de vulnerabilidades de seguridad, identificar salidas y detectar posibles amenazas. Me obligué a relajarme, a estar presente en la cita en la que realmente estaba, en lugar de en el fantasma de mis hábitos profesionales. David pidió vino y nos sumergimos en una conversación sobre conocidos comunes de nuestra época de periodistas, el rumbo que habían tomado nuestras carreras y los cambios que había experimentado la ciudad. Se mostró atento, haciendo preguntas que demostraban un interés genuino en mis respuestas y riéndose de mis ocasionales observaciones sarcásticas. Debería haber sido perfecto. Objetivamente, era perfecto. Pero a mitad del plato principal, mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Lo miré por reflejo, vi el nombre de Alejandro y sentí que mi pulso se aceleraba inexplicablemente. La reunión con Maroney se posponía. Al fin y al cabo, la noche seguía siendo tuya. Me quedé mirando las palabras, tratando de descifrar su significado. ¿Era una disculpa, un reconocimiento de que había sido irrazonable o simplemente una actualización de los hechos? ¿Trabajo?, preguntó David, al darse cuenta de que estaba pendiente del teléfono. Solo una actualización sobre algo para el lunes, respondí, dejando el dispositivo a un lado. No era nada urgente, pero el mensaje había roto algo, me había sacado de la agradable ficción
de que podía separar mi existencia profesional de lo que representaba esta cena. Me pregunté si Alejandro realmente tenía una reunión programada o si había inventado el conflicto como una especie de prueba que yo había fallado al negarme a cancelar. La idea era paranoica, ridícula. Alejandro Moretti tenía un imperio que dirigir, crisis reales que exigían su atención. Mis planes personales para la cena eran insignificantes en el contexto de sus preocupaciones, excepto que su reacción sugería lo contrario. Elena, dijo David con suavidad, devolviéndome al presente, no tenemos por qué hacer esto si tu mente está en otra parte. La culpa me atravesó. Él se merecía algo mejor que una atención dividida, algo mejor que ser el personaje secundario en cualquier dinámica complicada que existiera entre Alessandro y yo. Lo siento, dije con sinceridad. Tienes razón, he estado distraída. Déjame estar totalmente presente durante el resto de la velada. Y lo intenté. Participé en la conversación, me reí de las historias de David, compartí algunas de mis propias experiencias cuidadosamente editadas. Pedimos postre, nos quedamos tomando café, y cuando salimos del restaurante, casi me había convencido a mí misma de que la velada se había salvado. David me acompañó hasta la puerta y el momento quedó suspendido entre nosotros con una posibilidad evidente. Era atractivo, inteligente, interesado. Besarlo habría sido fácil, natural, potencialmente el comienzo de algo que existía completamente separado del polo gravitacional de Alessandro. Lo he pasado muy bien, dijo en voz baja. Me gustaría volver a hacerlo si te interesa. Me gustaría, respondí, y lo decía en serio, aunque una parte de mí reconocía que era mentira. Se inclinó lentamente, dándome tiempo para retirarme si quería. Su beso fue suave, agradable, pero carecía por completo de la chispa que me hiciera desear más. Buenas noches, Elena, murmuró, apartándose con una sonrisa que sugería que él también había sentido la misma falta de química. Buenas noches, David. Entré en mi apartamento y me apoyé contra la puerta cerrada, sintiendo el peso de la noche posarse sobre mí como algo físico. La cita había sido perfectamente agradable. David era un buen hombre. Probablemente podríamos construir algo cómodo y estable si ambos decidíamos intentarlo. Pero la comodidad y la estabilidad no eran lo que hacía que mi pulso se acelerara cuando el nombre de Alejandro aparecía en la pantalla de mi teléfono. No eran lo que me hacía hiperconsciente de su proximidad cuando revisábamos documentos juntos. No eran lo que me había llevado a vestirme con especial cuidado esa noche, aun sabiendo que él no vería el resultado. Me puse ropa cómoda, me serví una copa de vino que esta vez sí me bebí y me obligué a afrontar la verdad que había estado evitando durante más tiempo del que quería admitir. En algún momento de los últimos 5 años, mi respeto profesional por Alejandro Moretti se había transformado en algo más peligroso, más complicado. Me había convencido a mí misma de que era admiración por su inteligencia, aprecio por cómo valoraba mis contribuciones, la satisfacción de ser esencial para alguien que no aceptaba nada menos que la excelencia. Pero su reacción a mis planes para la cena había revelado lo que me negaba a ver. Él también sentía algo más que respeto profesional, y ese conocimiento lo cambió todo. Hizo que los cuidadosos límites que habíamos mantenido parecieran muros construidos contra una inundación inevitable. Me senté en mi tranquilo apartamento, con la copa de vino entre las manos, y me pregunté qué pasaría cuando esos muros finalmente se derrumbaran. El lunes por la mañana llegó con un peso inesperado. Me vestí con mi habitual cuidado, armándome con mi armadura de profesionalidad, pero me encontré dudando antes de salir del apartamento. El fin de semana me había dado demasiado tiempo para pensar, para examinar la cuidadosa distancia que había mantenido con verdades que no estaba preparada para reconocer. El mensaje de Alejandro del viernes por la noche me había perseguido durante todo el sábado y el domingo. No eran las palabras en sí, que eran bastante inocuas, sino el momento en que las había enviado. El subtexto no podía descartarlo como imaginación. Llegué a la oficina 15 minutos antes, un hábito arraigado tras años de asegurarme de que el día de Alessandro comenzara sin problemas. Carla acababa de salir del turno de noche y me ofreció su habitual sonrisa cansada.
Vino ayer, mencionó casualmente. El domingo por la tarde, se quedó hasta casi medianoche. Asimilé esta información con neutralidad, aunque la preocupación se apoderó de mí. Alisandro trabajaba muchas horas, pero los domingos solían ser sagrados, reservados para las obligaciones familiares o los raros momentos de descanso genuino que su estilo de vida le permitía. ¿Mencionó que era tan urgente? Pregunté, manteniendo un tono profesionalmente curioso. Carla se encogió de hombros. Solo dijo que tenía cosas que revisar, aunque, entre tú y yo, parecía más taciturno de lo habitual. Ni siquiera saludó a Marco cuando le trajo la cena. Le di las gracias y me dirigí a mi escritorio. Encendí el ordenador y revisé la agenda de la semana. A las 8:30 en punto, oí llegar el ascensor privado de Alejandro. Sus pasos cruzaron la zona de recepción, firmes y sin prisas. Buenos días, señor Moretti. Le saludé, levantándome de mi escritorio al pasar. Elena, respondió sin apenas detenerse. A mi despacho en 10 minutos. Traiga los archivos de Maroney y las previsiones financieras actualizadas. Su tono era seco, puramente profesional. Reuní los materiales solicitados y los llevé a su despacho exactamente 10 minutos después, donde lo encontré ya inmerso en el papeleo. La situación de Maroney, dijo sin preámbulos, sin levantar la vista. Explíqueme su valoración de su posición actual de influencia. Empecé con el análisis que había preparado durante el fin de semana, exponiendo los diversos factores que afectaban a nuestra capacidad de negociación. Alejandro escuchó con absoluta atención, interrumpiendo ocasionalmente con preguntas incisivas que ponían a prueba la profundidad de mi preparación. Era un terreno familiar, la dinámica profesional en la que ambos destacábamos. Pero hoy había algo diferente, una tensión en sus hombros que antes no había, un udido evitar el contacto visual que sugería una elección deliberada más que una distracción. ¿Tu recomendación?, preguntó finalmente, después de que terminara mi presentación. Presionar para conseguir mejores condiciones en el acuerdo de distribución. Dije con confianza. Necesitan nuestra red más de lo que nosotros necesitamos su producto, pero mantén la relación. Son competentes y fiables, y eso tiene un valor que va más allá de los márgenes de beneficio inmediatos. Alejandro asintió lentamente, tomando notas en el blog que tenía delante. Concierta una reunión para el jueves. Yo me encargaré directamente. Lo añadí al calendario de mi tableta, anotando la hora y el lugar que me indicó. Cuando me disponía a marcharme, su voz me detuvo. ¿Qué tal la cena del viernes? La pregunta cayó entre nosotros como una piedra en agua tranquila. Me volví lentamente y crucé la mirada con él por primera vez desde que había entrado en su despacho. Fue agradable, respondí con cautela. El restaurante era excelente. Agradable, repitió, con una expresión indescifrable. ¿Y habrá más cenas agradables con el señor Rosen? Su franqueza me pilló desprevenida. Alejandro rara vez hacía preguntas personales y cuando lo hacía, solían estar veladas por una preocupación profesional sobre mi disponibilidad o discreción. No estoy segura de que eso sea relevante para nuestro trabajo aquí, dije, manteniendo la voz firme a pesar de que mi corazón había empezado a latir con fuerza. Se recostó en su silla y me estudió con una intensidad que me hizo querer apartar la mirada. Tienes razón, no lo es. Pero él no apartó la mirada, y yo tampoco. El silencio se prolongó entre nosotros, cargado de cosas que ninguno de los dos parecía dispuesto a nombrar. ¿Hay algo más que necesites de mí esta mañana? Pregunté finalmente, rompiendo el momento porque alguien tenía que hacerlo. No, respondió en voz baja. Eso es todo. Volví a mi escritorio, con las manos ligeramente temblorosas mientras dejaba la tableta. A través de la puerta abierta, pude ver el perfil de Alejandro, cuya atención parecía estar de nuevo en su papeleo. Pero yo sabía que no era así. Había aprendido a leer las sutiles señales de su atención, incluso cuando parecía estar en otra parte. La mañana transcurrió con las habituales llamadas de eficiencia a los abogados, la coordinación con los distintos jefes de departamento y los interminables detalles administrativos que mantenían el imperio de Alejandro funcionando sin problemas. Me llamó a su oficina 2 veces por asuntos de trabajo legítimos
y en ambas ocasiones mantuvo una distancia profesional absoluta. Debería haber sido un alivio. En cambio, me sentí como si fuera un castigo. Al mediodía apareció Marco, lo cual era inusual. El jefe de seguridad de Alejandro rara vez venía a la oficina durante el horario laboral, a menos que se le convocara para discusiones estratégicas específicas. «Quiere verte», dijo Marco simplemente, señalando con la cabeza hacia la oficina de Alejandro. Encontré a Alessandro de pie junto a la ventana, mirando hacia la ciudad, de espaldas a la puerta. Su postura era rígida, con las manos entrelazadas a la espalda, lo que sugería una tensión controlada. «Cierra la puerta», dijo sin volverse. Obedecí, permaneciendo cerca de la entrada, y de repente me di cuenta de lo solos que estábamos. La oficina parecía más pequeña de lo habitual. El aire estaba cargado de cosas no dichas. «5 años», dijo Alejandro en voz baja, sin mirarme. «Llevas 5 años trabajando para mí, Elena». «Sí», asentí, sin saber muy bien a dónde quería llegar. «En todo este tiempo, nunca has pedido un trato especial, nunca te has quejado de las horas, de la presión, de la naturaleza de lo que hacemos aquí». Entonces se giró y sus ojos oscuros se encontraron con los míos al otro lado de la habitación. «Has sido absolutamente profesional, has mantenido unos límites que la mayoría de las personas en tu posición habrían difuminado hace mucho tiempo. Esperé, sabiendo que había más. Así que, cuando intenté interferir en tus planes personales el viernes, continuó. Fue inapropiado, un abuso de mi posición como tu empleador». «Lo fue», admití en voz baja. Algo brilló en su rostro. Quizás le sorprendió mi reconocimiento directo, y sin embargo, lo manejaste con la misma elegancia con la que manejas todo lo demás. Estableciste un límite con firmeza, pero sin dramas, y me dejaste examinar mis propias motivaciones. «¿Qué descubriste?», hice la pregunta antes de poder pensarlo mejor. Alejandro se acercó a mí lentamente, con pasos deliberados. Se detuvo a unos metros de distancia, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su colonia y ver las tenues líneas alrededor de sus ojos que delataban el estrés y las noches de insomnio. «No me gusta la idea de que cene con otros hombres», dijo sin rodeos. «La idea de que otra persona la haga sonreír, la haga reír, me perturba de una manera que no tiene nada que ver con preocupaciones profesionales». Se me cortó la respiración. Lo sospechaba, pero oírlo decir tan claramente despojó de la cómoda ambigüedad tras la que ambos nos habíamos estado escondiendo. «Señor Moretti», comencé a decir. «Alejandro», me interrumpió. «Después de 5 años, después de lo que estoy a punto de decir, creo que podemos prescindir de las formalidades». Asentí con la cabeza, sin fiarme de mi voz. «He pasado el fin de semana intentando convencerme de que esto es una fase», continuó. «Una distracción temporal que pasará si la ignoro lo suficiente. Pero he construido mi éxito reconociendo la realidad en lugar de escondiéndome de ella. Y la realidad es que, en algún momento de estos 5 años, te has convertido en alguien esencial para mí, y no por tus capacidades profesionales. Esto es complicado», logré decir, con la mente acelerada pensando en las implicaciones y las consecuencias. «Todo lo que vale la pena es complicado», respondió Alejandro. «Pero no te estoy pidiendo nada ahora mismo, Helena. Simplemente estoy reconociendo lo que existe entre nosotros, lo que se ha ido construyendo, hayamos decidido reconocerlo o no». Quería negarlo para proteger la cuidadosa distancia profesional que había mantenido todo compartimentado de forma segura, pero nunca le había mentido sobre cosas importantes. Y no iba a empezar ahora. «Lo sé», dije en voz baja. «Lo sabía desde hacía tiempo. Creo que simplemente no estaba preparada para admitirlo». El alivio se reflejó en su rostro, pero lo controló rápidamente. «¿Y ahora? ¿Estás preparada?» «No sé cómo es estar preparada», admití. «Eres mi jefe. Tu mundo es peligroso de formas que la mayoría de la gente no puede imaginar. Involucrarme contigo personalmente sería complicado en el mejor de los casos, desastroso en el peor». «Todo eso es cierto», reconoció. «Pero tú no eres como la mayoría de la gente, Helena. Ya entiendes mi mundo mejor que nadie fuera de mi familia inmediata. Has visto la violencia, los compromisos morales,
el cálculo constante que se requiere para mantener el poder. Y te has quedado. Me quedé porque soy buena en mi trabajo, respondí. Porque me pagas muy bien y me tratas con respeto. Eso no es lo mismo que elegir involucrarme personalmente con alguien cuyos enemigos me verían como una vulnerabilidad que explotar. La expresión de Alessandro se endureció ligeramente. Cualquiera que intentara hacerte daño descubriría muy rápidamente por qué he mantenido mi posición durante 20 años. Ya estás protegida, Helena. Reconozcamos o no lo que hay entre nosotros. La única pregunta es si seguimos fingiendo que no existe. Pensé en el agradable beso de David, en la cómoda posibilidad de una relación normal con alguien cuya mayor crisis era el retraso en la entrega de un artículo. Luego pensé en cómo se me aceleraba el pulso cuando la mano de Alessandro rozaba accidentalmente la mía. La hiperconciencia de su presencia que me hacía notar cuando su atención se desviaba en una habitación llena de gente. Necesito tiempo, dije finalmente, para pensar en esto con claridad, sin la presión de la proximidad. Él asintió lentamente. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Semanas, tal vez. No es una decisión menor, Alessandro. Soy consciente, dijo secamente. Tómate el tiempo que necesites, pero ten en cuenta esto. Soy un hombre paciente cuando el resultado me importa. Y esto me importa más de lo que me atrevo a admitir. La honestidad en su voz me provocó un dolor en el pecho. A Leandro Moretti, que mantenía un control absoluto sobre todos los aspectos de su imperio, me ofrecía vulnerabilidad disfrazada de paciencia. Debería volver al trabajo, dije, necesitando distancia para procesar lo que acababa de pasar. Por supuesto, se hizo a un lado, dejándome paso libre hacia la puerta. Helena, me detuve y miré hacia atrás. Gracias por no descartar esto de plano, dijo en voz baja, por tomarlo lo suficientemente en serio como para considerarlo. Asentí con la cabeza, sin atreverme a hablar, y me retiré a mi escritorio. A través de la puerta abierta, lo vi regresar a sus ventanas, su silueta oscura contra la ciudad más allá. Todo había cambiado con esa conversación, y sin embargo nada había cambiado. Todavía tenía trabajo que completar, llamadas que hacer, problemas que resolver. Pero ahora había este nuevo conocimiento entre nosotros, reconocido y a la espera, imposible de ignorar. Abrí los archivos de Maroney y me obligué a concentrarme en los porcentajes de distribución y las negociaciones territoriales. Pero parte de mi mente seguía volviendo a las palabras de Alejandro, a la cautelosa moderación de su confesión, a la forma en que me había dado espacio mientras dejaba clara su postura de forma devastadora. El resto del día transcurrió en una nebulosa de profesionalidad mantenida, enmascarando la turbulencia emocional. Alejandro me llamó 2 veces más por asuntos de trabajo legítimos, y en ambas ocasiones mantuvimos la cuidadosa distancia entre jefe y empleada. Pero algo había cambiado. Se había hecho visible en la forma en que su mirada se detenía medio segundo más, en la forma cuidadosa en que se aseguraba de que nuestras manos no se tocaran al pasar los documentos. A las 6 empecé a organizar mi escritorio para la noche. Alejandro apareció en la puerta, ya con la chaqueta puesta. «Tengo una cena con la familia Santoro», dijo. «Pero quería recordarte que la invitación a la boda sigue en pie. El mes que viene, como hablamos». «Lo recuerdo», respondí. «Lo tengo apuntado en mi agenda». Asintió con la cabeza, dudó como si quisiera decir algo más y luego simplemente dijo: «Buenas noches, Helena». «Buenas noches, Alessandro». Lo vi marcharse y luego me quedé sola en la oficina en silencio, tratando de entender cómo 5 años de cuidadosa profesionalidad se habían desmoronado en una sola conversación. Mi teléfono vibró con un mensaje de David. La cena estuvo genial, aunque no hubo mucha química. Espero que podamos seguir siendo amigos. Sonreí a pesar mío por su frase diplomática. Por supuesto, tomemos un café pronto. Su respuesta llegó rápidamente. Perfecto. Te mereces a alguien que te haga sentir más que agradable. Helena. Me quedé mirando las palabras, pensando en la intensidad de Alejandro, la forma en que su presencia hacía que cada terminación nerviosa se sintiera más aguda. Agradable no era la palabra adecuada para describir lo que sentía a su lado. Viva.
Aterrorizada, eufórica, eso se acercaba más. Recogí mis cosas y me fui a casa, pero esa noche no pude dormir. En lugar de eso, me quedé despierta, sopesando opciones imposibles e intentando calcular los riesgos en una situación en la que las variables no dejaban de cambiar. Por la mañana seguía sin tener respuestas, pero había empezado a sospechar que algunas decisiones no podían tomarse mediante el análisis puro, que al final tendría que confiar en algo más allá del cálculo cuidadoso. La pregunta era si era lo suficientemente valiente como para dar ese salto. Las semanas siguientes se establecieron en un ritmo peculiar en el que todo parecía normal en la superficie, mientras que debajo se producían cambios fundamentales. Alejandro me dio espacio, tal y como había prometido, pero su paciencia no era pasiva. Era activa, deliberada, una demostración a través de acciones coherentes en lugar de presión. Empezó a llegar antes, asegurándose de que hubiera café recién hecho en mi escritorio, preparado exactamente como me gustaba, sin pedirle a su asistente que lo preparara, haciéndolo él mismo. Un pequeño gesto que tenía más peso debido a quién era él. Un hombre cuyo tiempo se medía en millones, que dedicaba 30 segundos cada mañana a asegurarse de que la mía empezara bien. Programaba las reuniones según mis preferencias sin que se lo pidiera. Recordaba qué clientes me ponían nerviosa y amortiguaba esas interacciones con tareas más fáciles después. Cuando mencioné de pasada que tenía intención de visitar una nueva exposición de arte, a la mañana siguiente aparecieron en mi escritorio unas entradas con una simple nota. Pensé que te gustaría. No eran grandes gestos románticos destinados a conquistarme. Eran pequeñas muestras de atención, la prueba de que había estado escuchando comentarios sin importancia, fijándose en detalles que yo no sabía que había revelado. Estás siendo muy paciente, observé una tarde, 3 semanas después de nuestra conversación en su oficina. Estábamos revisando las proyecciones trimestrales, sentados uno frente al otro en su mesa de conferencias. Alejandro levantó la vista de la hoja de cálculo con expresión neutra. Te dije que lo sería. La mayoría de los hombres en tu posición simplemente exigirían lo que querían y esperarían que se les obedeciera. La mayoría de los hombres en mi posición se rodean de gente que les dice lo que quieren oír, respondió. Tú nunca has hecho eso, Helena. Es una de las razones por las que eres valiosa para mí. Lo estudié al otro lado de la mesa. Este hombre que ejercía una autoridad absoluta en todos los demás aspectos de su vida, pero que estaba dispuesto a esperar por algo que no podía controlar. ¿Qué pasa si decido que esto no es algo que pueda perseguir? Algo brilló en sus ojos oscuros. Podría haber sido un dolor rápidamente controlado. Entonces continuaremos como hasta ahora. Eres demasiado buena en tu trabajo como para perderte por sentimientos personales que no pueden ser correspondidos. Eso es muy racional, dije en voz baja. Uno de los dos debería serlo, respondió con un toque de humor seco. Ya que he descubierto que la racionalidad se vuelve difícil cuando se trata de ti. Esa confesión, casual y devastadora, me dejó sin aliento. Había visto a Alessandro manejar negociaciones complejas con absoluta compostura, enfrentar amenazas genuinas con cálculos tranquilos. Oírle confesar que había perdido ese control por mi culpa reescribió mi comprensión de la dinámica de poder entre nosotros. La boda de los Santoro tuvo lugar un sábado por la tarde a finales de octubre. Había dudado más de lo que quería admitir sobre qué ponerme, y finalmente me decidí por un vestido verde esmeralda oscuro, elegante sin ser ostentoso. El escote era modesto, la tela cara pero discreta, y el efecto general sofisticado más que seductor. Alejandro llegó a mi apartamento exactamente a las 6:30 y la mirada en sus ojos cuando abrí la puerta hizo que cada minuto de agonizante deliberación sobre el vestuario valiera la pena. Estás impresionante, dijo simplemente, y el cumplido tuvo más peso porque no solía hacerlos. Gracias, respondí, permitiéndole ayudarme con mi rap. Tú también estás muy elegante. Era un eufemismo. Alessandro con esmoquín estaba devastador. Todo líneas marcadas y poder controlado. El atuendo formal enfatizaba, en lugar de suavizar, su autoridad inherente. El trayecto hasta el lugar transcurrió en una cómoda conversación sobre temas neutros.
La cuidadosa distancia que habíamos mantenido en el trabajo se extendía a este contexto personal. Pero yo era consciente de su proximidad de una manera que antes no me había permitido reconocer. El sutil aroma de su colonia, la forma en que su mano descansaba cerca de la mía en el asiento que nos separaba. La boda fue exactamente como esperaba. Una opulenta muestra de riqueza y tradición, familias que habían construido imperios por medios que nunca habían discutido públicamente, celebrando la unión de sus hijos. Reconocí varias caras de los negocios de Alejandro. Saludé cortésmente a personas con las que había coordinado reuniones, pero a las que nunca había conocido en persona. La mano de Alejandro se posó en mi espalda cuando entramos, un gesto posesivo que no pasó desapercibido. Sentí que nos seguían con la mirada, que se hacían cálculos sobre lo que significaba mi presencia a su lado. Están especulando, murmuré mientras nos abríamos paso entre la multitud. Déjalos, respondió Alessandro con calma. Estás aquí conmigo. Esa es toda la información que necesitan. Nos sentamos en una mesa destacada, lo suficientemente cerca de la familia como para indicar nuestro estatus, pero no tan cerca como para sugerir una conexión íntima. Durante toda la ceremonia, Alejandro se mantuvo atento, sin ser demasiado familiar. Su atención se dividía entre el desarrollo de la ceremonia y mi comodidad. Durante la recepción, mientras la música llenaba el ornamentado salón de baile y las parejas se lanzaban a la pista, se volvió hacia mí con una leve sonrisa. Creo que tradicionalmente es ahora cuando te pido que bailemos. Acepté su mano y le permití que me llevara a la pista. Su palma se posó en mi cintura, firme, pero sin presunción, manteniendo la distancia adecuada incluso mientras nos movíamos al ritmo de la música. Bailas mejor de lo que esperaba, le comenté. Mi madre insistió en que tomara clases cuando era joven, respondió. Ella creía que el poder requería refinamiento, que la brutalidad siempre debía estar envuelta en civilización. Parece formidable. Lo era, dijo Alisandro en voz baja, con una expresión de vulnerabilidad en su rostro. Murió cuando yo tenía 23 años. A veces me pregunto qué pensaría ella de las decisiones que he tomado. Era la primera vez que mencionaba a su madre más allá de una referencia pasajera. La primera grieta en el cuidadoso control que mantenía sobre sus revelaciones personales. Creo que dije con cautela que vería a un hombre que ha construido algo significativo, que actúa según un código incluso cuando le cuesta, que valora la lealtad y protege a quienes están bajo su autoridad. Eso no es poca cosa, Alejandro. Su mano se apretó ligeramente alrededor de mi cintura. Tienes el don de ver posibilidades en lugar de limitaciones. Tengo el don de evaluar con precisión. Le corregí. Por eso me contrataste. La canción cambió a algo más lento, más íntimo. Alejandro me acercó poco a poco, manteniendo la corrección, pero reduciendo la cuidadosa distancia que habíamos conservado. Tengo que decirte algo, dijo, con una voz que solo yo podía oír, sobre por qué reaccioné como lo hice cuando tenías planes para cenar con David. Esperé, con el corazón acelerándose a pesar de mi intento por mantener la compostura. He pasado 20 años construyendo este imperio, continuó Alejandro. He tomado decisiones difíciles, eliminado amenazas, hecho cosas de las que no me enorgullezco, pero que eran necesarias para sobrevivir y tener éxito. Durante todo ese tiempo, he mantenido un control absoluto sobre mis emociones, porque mostrar debilidad en este mundo es un suicidio. Sus ojos oscuros se encontraron con los míos, sosteniendo mi mirada con una intensidad incómoda. Y entonces tú entraste en mi oficina hace 5 años y poco a poco, sin que ninguno de los dos lo reconociera, te convertiste en la única variable que no podía controlar. Te hiciste indispensable de formas que van mucho más allá de la competencia profesional. Y cuando me di cuenta de que podrías elegir construir algo con otro hombre, alguien que pudiera ofrecerte normalidad y seguridad, me aterrorizó de una forma que las amenazas reales nunca lo habían hecho. Asimilé esta confesión, sintiendo el peso que se instalaba entre nosotros. Alejandro, no te pido una respuesta esta noche. Me interrumpió con delicadeza. Simplemente te estoy explicando por qué la paciencia no me sale de forma natural cuando se trata de ti
y por qué estoy dispuesto a practicarla de todos modos. La canción terminó, pero permanecimos en la pista de baile un poco más de lo necesario antes de que él diera un paso atrás y me ofreciera su brazo para acompañarme de vuelta a nuestra mesa. El resto de la velada transcurrió en una confusión de conversación cortés y observación cuidadosa. Observé cómo Alejandro se movía por las complejas dinámicas sociales con la misma precisión estratégica que aplicaba a las negociaciones comerciales, y noté cómo la gente le trataba con una mezcla de respeto y temor. Pero también me fijé en los momentos en los que su atención se desviaba hacia mí, comprobando sin que se notara que me encontraba cómoda, interesada y no abrumada por la intensidad de su mundo. A medianoche, cuando la celebración no daba señales de terminar, Alessandro se inclinó hacia mí. Creo que ya hemos hecho suficiente acto de presencia. ¿Nos vamos? Asentí agradecida y él me guió entre la multitud con eficiencia, aceptando felicitaciones y buenos deseos con la brevedad adecuada. El trayecto de vuelta a mi apartamento transcurrió en un silencio contemplativo. Cuando llegamos, Alessandro me ayudó a salir del coche, pero no hizo ningún movimiento para acompañarme hasta la puerta. Gracias por acompañarme en esta noche, dijo formalmente. Agradezco tu presencia. Lo miré a la tenue luz de la farola. Este hombre complicado que me ofrecía algo precioso disfrazado de cortesía profesional. Alejandro, dije, tomando una decisión que me parecía aterradora e inevitable. ¿Te gustaría subir a tomar un café? Algo cambió en su expresión. La esperanza y la cautela luchaban por imponerse. ¿Estás segura? No, admití con sinceridad. Pero estoy cansada de tomar todas las decisiones basándome en la certeza. A veces hay que actuar basándose en las posibilidades. Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro, transformándolo de una forma que rara vez había visto. Tus propias palabras se vuelven en tu contra. ¿Eso es un sí o un no?, pregunté, tratando de mantener una apariencia de compostura a pesar de los latidos acelerados de mi corazón. Es un sí, respondió Alessandro en voz baja. Siempre ha sido un sí en lo que a ti respecta, Elena. Subimos en el ascensor hasta mi piso en un silencio tenso, con mi mano temblando ligeramente mientras abría la puerta. Alejandro me siguió al interior, y su presencia hizo que mi modesto apartamento pareciera de repente más pequeño, más íntimo. ¿Café?, le ofrecí, necesitando el ritual familiar para tranquilizarme. Por favor. Realicé los movimientos mecánicos de la preparación, muy consciente de que él estaba de pie junto a mi estantería, examinando los títulos que había coleccionado. «Tienes muy buen gusto», comentó, sacando una copia gastada de El Conde de Montecristo. «Siempre he tenido debilidad por las historias sobre la paciencia y la venganza estratégica», respondí, llevando 2 tazas al pequeño salón. Alejandro se acomodó en mi sofá y aceptó el café con una leve sonrisa. «Apropiado, dado tu actual empleador». No hice la conexión cuando acepté el trabajo. Lo admití sentada a su lado. Solo necesitaba pagar el alquiler y demostrar que mi título en periodismo no era completamente inútil. Y ahora preguntó, 5 años después, ¿qué necesitas? Consideré la pregunta seriamente, mirando a este hombre que de alguna manera se había convertido en el centro de mi existencia sin que ninguno de los dos lo reconociera. Necesito saber que esto es real, dije finalmente. Que no es solo la proximidad y la intensidad lo que crea algo que de otra manera no existiría. Necesito saber que me ves como algo más que una asistente excepcional que resulta ser mujer. Alejandro dejó la taza de café con cuidado deliberado. Elena, he tenido múltiples asistentes excepcionales a lo largo de los años. He trabajado junto a mujeres brillantes y atractivas en diversas funciones. Ninguna de ellas me ha mantenido despierto por la noche preguntándome qué estarían pensando. Ninguna de ellas me ha hecho replantearme decisiones tácticas porque me preocupara su opinión. Se acercó un poco más y su mano se posó cerca de la mía en el cojín del sofá que nos separaba. Ninguna de ellas me ha hecho sentir como si me hubieran dado un puñetazo en el pecho cuando sonreían a otro hombre. Continuó en voz baja. No se trata de competencia o conveniencia. Se trata específicamente de ti, de cómo funciona tu mente, la elegancia con la que manejas situaciones imposibles, la fuerza que te permite plantarme cara cuando es necesario.
Esto es complicado, susurré. Lo sé. Tu mundo es peligroso. Eso también lo sé. Podría estar poniendo todo en riesgo. Mi seguridad, mi carrera, la vida prudente que he construido. Sí, Alejandro asintió, pero también podrías estar eligiendo algo extraordinario, algo que no encaja en los parámetros convencionales, pero que existe de todos modos. Miré nuestras manos, casi tocándose, pero no del todo. El espacio entre ellas estaba cargado de posibilidades. Tengo miedo, admití. Yo también, respondió, con una confesión franca y honesta. En realidad, tengo miedo de perderte, de no ser suficiente, de que mi mundo destruya algo precioso antes de que pueda apreciar plenamente lo que tengo. Y la vulnerabilidad en su voz me decidió. Acorté la pequeña distancia entre nuestras manos, entrelazando mis dedos con los suyos. Alejandro contuvo el aliento y sus ojos oscuros se encontraron con los míos con una intensidad que hizo que todos mis nervios se pusieran a flor de piel. No puedo prometer que esto vaya a funcionar, dije en voz baja. No puedo prometer que no voy a entrar en pánico y retirarme, pero estoy dispuesta a intentar ver en qué puede convertirse esto si ambos somos lo suficientemente valientes. Es todo lo que pido, respondió Alejandro, trazando lentos círculos con el pulgar en mi palma. Una oportunidad para demostrar que lo que siento no es temporal, que esto es lo suficientemente importante como para afrontar juntos las complicaciones. Se inclinó hacia adelante lentamente, dándome tiempo para apartarme. Su mano libre se acercó para acariciar mi cara con una delicadeza sorprendente. ¿Puedo besarte?, preguntó. La pregunta era formal y devastadora a la vez. En lugar de responder verbalmente, acorté la distancia que nos separaba. El beso no se parecía en nada al agradable y olvidable toque de David. Este era fuego e intensidad. Años de tensión no reconocida que finalmente encontraban su liberación. La mano de Alejandro se apretó en mi cabello, su otro brazo me atrajo hacia él mientras yo respondía con igual fervor. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad, él apoyó su frente contra la mía. He estado imaginando eso durante mucho más tiempo del que me atrevo a admitir, murmuró. Ha merecido la pena la espera, respondí, sorprendida por mi propia audacia. Alejandro sonrió, con una sinceridad y una naturalidad que nunca le había visto. La espera no ha terminado, Elena. Esto es solo el principio. Permanecimos así durante un largo rato, con las frentes juntas y las manos entrelazadas, reconociendo lo que habíamos comenzado y comprendiendo las complicaciones que nos esperaban. Finalmente, Alejandro se apartó ligeramente. Debería irme, dejar que proceses lo que hemos comenzado aquí, siempre tan controlado. Lo observé contigo. Sí, estuvo de acuerdo, porque apresurar esto, presionar por más de lo que estás dispuesta a dar, sería la forma más rápida de perderte. Y no tengo intención de perderte ahora que finalmente tengo permiso para intentarlo. Se puso de pie, me ayudó a levantarme y caminamos juntos hacia la puerta. En el umbral se volvió, con expresión seria. Pase lo que pase a partir de ahora, construyamos o no construyamos algo, debes saber que has cambiado algo fundamental en mí, Helena. Me has hecho desear cosas más allá del poder y el imperio. Me has hecho imaginar posibilidades que me había convencido a mí mismo de que no estaban al alcance de hombres como yo. Alejandro, comencé, abrumada por su sinceridad. No hace falta que respondas, me interrumpió con delicadeza. Solo es algo en lo que pensar mientras decidimos en qué se convierte esto. Me besó en la frente, un gesto tierno y protector, y se marchó antes de que pudiera articular unas palabras coherentes. Cerré la puerta y me apoyé en ella, llevándome los dedos a los labios, donde habían estado los suyos. Todo había cambiado esa noche. Se habían traspasado límites que no podían deshacerse. Se habían reconocido verdades que alterarían fundamentalmente nuestra dinámica. Mañana volvería a ser su asistente, navegando por los requisitos profesionales de mi puesto, pero bajo esa estructura familiar se estaba construyendo algo nuevo, algo que se sentía aterrador e inevitable. Me acerqué a la ventana, mirando las luces de la ciudad, y me pregunté cómo sería la vista de Alejandro desde su ático,
si estaría de pie en su propia ventana pensando cosas similares. La respuesta llegó en un mensaje de texto momentos después. Buenas noches, Helena. Duerme bien sabiendo que esta noche me has hecho más feliz de lo que recuerdo haber sido en años. Sonreí a pesar mío y escribí una respuesta. Buenas noches, Alejandro. Intenta que esta nueva felicidad no te ablande en tus negocios. Su respuesta fue inmediata. Nunca. Para eso te tengo a ti, para recordarme cuando los sentimientos amenazan el pensamiento estratégico. Dejé el teléfono a un lado y me preparé para acostarme, pero el sueño tardó en llegar, con mi mente repitiendo las revelaciones de la noche y reconociendo que, pasara lo que pasara a continuación, no habría vuelta atrás a la cuidadosa distancia que habíamos mantenido antes. Esta noche habíamos cruzado una línea. Ahora descubriríamos si lo que nos esperaba al otro lado merecía los riesgos que ambos estábamos corriendo. La dinámica cambió de forma sutil y profunda. Para los observadores externos, nada había cambiado. Leandro seguía siendo el líder controlado y estratégico de su imperio, y yo continuaba siendo su asistente excepcionalmente capaz. Pero entre nosotros, en los espacios que nadie más podía ver, se estaba gestando algo nuevo. Él empezó a encontrar razones para trabajar hasta tarde, cuando yo trabajaba hasta tarde. Su presencia en la oficina contigua era un acompañamiento agradable más que una presión. Pedíamos la cena y revisábamos los archivos juntos, y a veces la conversación pasaba de lo profesional a lo personal, revelando aspectos de nosotros mismos que antes habíamos protegido cuidadosamente. Descubrí que Alejandro había querido ser arquitecto en su juventud, antes de que la muerte de su padre lo empujara a un mundo en el que esos sueños se convertían en lujos imposibles, que coleccionaba primeras ediciones de poesía a pesar de su reputación de pragmatismo despiadado, que había estado comprometido una vez, a los 20 años, con una mujer cuya familia consideraba ventajoso el enlace hasta que descubrieron la verdadera naturaleza de su negocio. Él supo que yo había elegido el periodismo con la esperanza de sacar a la luz la corrupción, solo para descubrir que la verdad era un bien que la gente valoraba menos de lo que yo había creído ingenuamente. Que mis padres habían muerto en un accidente de coche cuando yo tenía 22 años, dejándome con una deuda estudiantil y sin red de seguridad, que trabajar para él me había parecido inicialmente un compromiso moral, pero que había evolucionado hacia algo más complejo a medida que comprendía los códigos por los que se regía. Podrías haber sido cualquier cosa, observó Alessandro. Una tarde, semanas después de la boda de Santoro, estábamos en su oficina revisando contratos mientras la lluvia salpicaba las ventanas. ¿Por qué desperdiciar tu inteligencia en el imperio de un criminal? Tú no eres un criminal, respondí automáticamente, y luego me contuve. O más bien, eres más que esa etiqueta reductiva. Levantó la vista del documento que estaba revisando, con una expresión vulnerable. La mayoría de la gente no ve más allá de la superficie. La mayoría de la gente no ha pasado 5 años observando cómo operas, le respondí. Sí, existes fuera de los límites legales. Sí, has hecho cosas que horrorizarían a los civiles, pero también mantienes códigos que muchos empresarios supuestamente legítimos ignoran. Proteges a tu gente, cumples tu palabra, te niegas a dañar a inocentes. Esos son estándares morales muy bajos, dijo Alessandro secamente. Quizás, reconocí, pero son barreras que muchos no logran superar de todos modos. No estoy justificando lo que haces, Alessandro. Simplemente digo que comprender la complejidad no requiere aprobación. Me estudió durante un largo momento, por eso sabía que eras diferente. Ves los ingredientes en lugar de los absolutos. La vida me enseñó que los absolutos son lujos que solo pueden permitirse las personas que no tienen que tomar decisiones difíciles. La lluvia se intensificó contra las ventanas, creando un capullo de sonido a nuestro alrededor. Alejandro se levantó y se dirigió a la barra, sirviendo 2 copas de vino sin preguntarme si quería una. Tengo que decirte algo, dijo, entregándome una copa, sobre la situación de Brata. Me enderecé, inmediatamente alerta. La organización rusa había estado realizando movimientos territoriales que afectaban a varios de los intereses comerciales de Alejandro. ¿Es grave?, pregunté.
Lo suficientemente grave como para que haya aumentado los protocolos de seguridad. Tu apartamento ahora está vigilado discretamente. Marcus te sigue a distancia cuando sales. Las rutas que tomas para ir y volver del trabajo son variadas para evitar que se establezca un patrón. Asimilé esta información tratando de decidir cómo me sentía respecto a la invasión de la privacidad disfrazada de protección. Podrías haberme preguntado antes de implementar esas medidas, dije con cautela. Podría haberlo hecho, admitió Alessandro, pero habrías argumentado que era excesivo, que podías cuidarte tú misma. Y en parte tendrías razón. Eres más capaz que la mayoría de la gente, pero a la Bratva no le importa la capacidad cuando quiere obtener ventaja. El miedo me invadió, pero lo controlé rápidamente. Saben sobre mí, sobre nosotros. Saben que eres importante para mí, confirmó. Que sea profesional o personal no les importa. Una vulnerabilidad es una vulnerabilidad. Tomé un sorbo de vino, procesando las implicaciones. Así que ahora soy un lastre. Alisandro se acercó a donde yo estaba sentada y se arrodilló junto a mi silla para que quedáramos a la misma altura. No eres un lastre, Helena. Eres algo precioso. No tengo intención de permitir que nadie te haga daño. Hay una diferencia significativa. Su mano cubrió la mía sobre el reposabrazos, cálida y firme. Te dije que mi mundo era peligroso, continuó en voz baja. Que elegir esto entre nosotros conllevaba riesgos. No voy a disculparme por tomar medidas para minimizar esos riesgos, pero sí me disculpo por no consultarte primero. Eso fue una violación de tu autonomía, y lo siento. La disculpa, sincera y espontánea, significaba más que la protección en sí misma. Alessandro Moretti no se disculpaba a menudo, no admitía fácilmente sus errores. Gracias, dije en voz baja, por la honestidad y la disculpa. Entiendo la necesidad, aunque no me guste que me vigilen sin mi conocimiento. ¿Te ayudaría a saber quién te vigila?, preguntó. Marcus puede presentarse adecuadamente, explicarte los protocolos, hacerte sentir menos como una presa y más como un activo protegido. Sonreí a pesar de la seriedad de la conversación. ¿Activo protegido? ¡Qué romántico! Nunca he dicho que sea romántico, respondió Alejandro, pero sus ojos transmitían calidez. Estratégico, sí. Protector, sin duda. Pero el romanticismo requiere una ligereza que no estoy seguro de poseer. Me has traído café todas las mañanas durante 6 semanas, le señalé. ¿Recuerdas qué compositor clásico prefiero cuando estoy estresada? Has leído todos los libros que te he recomendado y has dejado notas reflexivas sobre tus perspectivas. Eso es solo prestar atención, argumentó. Exactamente, dije, acariciándole la cara con mi mano libre. El romanticismo no son grandes gestos, Alejandro. Es atención constante, cuidado constante, elegir la comodidad de alguien por encima de tu propia conveniencia. Llevas meses cortejándome sin darte cuenta. Algo cambió en su expresión. El placer y la sorpresa se mezclaron por igual. Giró ligeramente la cabeza y me besó la palma de la mano. Entonces seguiré haciéndolo, murmuró. Sin querer o sin querer, el momento se prolongó entre nosotros, cargado e íntimo. Entonces el teléfono de Alejandro vibró con el tono específico que indicaba un asunto urgente. Suspiró, se levantó y se dispuso a contestar. Lo vi pasar al modo de mando, con la voz fría y precisa mientras se ocupaba de la crisis que hubiera surgido. Esa era mi realidad ahora. Momentos románticos interrumpidos por la logística criminal. La ternura coexistiendo con la violencia calculada. Había elegido esto con los ojos abiertos, y ver a Alejandro dirigir su imperio con absoluta autoridad solo reforzaba mi decisión. Era brillante, aterrador, capaz tanto de un pragmatismo despiadado como de una gentileza inesperada. La complejidad no disminuía mis sentimientos, los profundizaba. Cuando terminó la llamada, con la frustración evidente en su postura, me levanté y me acerqué a él. ¿Qué pasa?, le pregunté. Marone está traspasando los límites otra vez, respondió Alessandro, comprobando si estaba distraída por otros asuntos. ¿Estás distraída? Me atrajo hacia él, rodeándome con sus brazos con posesiva certeza.
Por ti, por supuesto, pero no de una forma que me debilite. Kelina, tú me haces más aguda, más centrada, porque ahora tengo razones adicionales para mantener mi posición. Apoyé la cabeza contra su pecho, escuchando los latidos constantes de su corazón bajo la costosa tela. ¿Cómo quieres manejar a Maroney? De forma directa y definitiva, respondió. Me reuniré con él mañana. Deja claro que los límites existen por una razón. ¿Me necesitas allí? Sí, dijo simplemente. Tu presencia refuerza la idea de que mi organización opera con inteligencia y estrategia. Además, tú te fijas en cosas que a mí se me escapan cuando me concentro en demostrar mi dominio. Me aparté ligeramente para mirarlo. Sabes que te llamaré la atención si eres innecesariamente agresivo, ¿verdad? Alejandro sonrió, una expresión auténtica que transformó sus rasgos. Cuento con ello. Eres una de las pocas personas que me dice cuando me equivoco, y eso lo valoro más de lo que imaginas. Nos quedamos así un rato más, abrazados, mientras la lluvia seguía golpeando las ventanas. Finalmente, Alejandro me soltó a regañadientes. Debería dejarte ir a casa, dijo. Es tarde y Marcus te está esperando para asegurarse de que llegas bien. Siempre tan protector, observé. Siempre. Él asintió sin disculparse. Me acompañó al ascensor y antes de que se cerraran las puertas, me atrajo hacia él y me dio un beso que me hizo estremecer. Cuando nos separamos, ambos ligeramente sin aliento, sus ojos mostraban una promesa. ¿Cena mañana por la noche? Preguntó. En algún lugar tranquilo donde podamos hablar sin que nos interrumpan los negocios. Me encantaría, respondí. El ascensor bajó y encontré a Marcus esperando en el vestíbulo, tal y como Alessandro me había indicado. Era un hombre corpulento, de mirada amable, que asintió respetuosamente. Señorita Lauron, la seguiré a una distancia prudencial para asegurarme de que llega a casa sana y salva. La mayoría de las noches no notará mi presencia, pero quería presentarme debidamente, tal y como sugirió el señor Moretti. Aprecié su cortesía. Gracias, Marcus. Entiendo la necesidad, aunque me cueste un poco acostumbrarme. El trayecto a casa pasó rápidamente, y fiel a su palabra, Marcus mantuvo la distancia suficiente como para que apenas notara su presencia. Una vez dentro de mi apartamento, le envié un mensaje a Alessandro. Ya estoy en casa. Gracias por la protección y la honestidad. Su respuesta no se hizo esperar. Siempre, Helena. Duerme bien. Sueña con posibilidades. Me preparé para irme a la cama pensando en esas posibilidades, en la vida que estábamos construyendo, en los espacios entre los negocios legítimos y el imperio criminal. No era convencional. Nunca sería sencillo, pero me parecía auténtico de una forma que mis relaciones anteriores no habían tenido. A la noche siguiente, Alejandro me llevó a un pequeño restaurante italiano en un barrio tranquilo, el tipo de lugar donde el dueño lo saludaba por su nombre y nos llevaba a una mesa privada en un rincón. Este era el lugar favorito de mi madre, me explicó mientras me ayudaba con la silla. Me traía aquí después de días difíciles, para recordarme que el poder sin humanidad se convierte en monstruoso. Suena sabia, dije en voz baja. Lo era, asintió Alejandro, con cierta melancolía en su expresión. Murió antes de poder ver lo que construí. Pero creo que habría entendido las decisiones que tomé, aunque no siempre las aprobara. Durante la cena, hablamos de todo y de nada. Conversaciones cómodas que revelaron profundidades que habíamos mantenido cuidadosamente ocultas. Me habló de la muerte de su padre, del peso de la responsabilidad heredada que le había recaído a los 23 años. Yo le hablé de la carrera de periodismo que había abandonado, del idealismo que se había ido erosionando poco a poco contra los bordes afilados de la realidad. ¿Te arrepientes?, preguntó Alejandro, ¿de trabajar para mí en lugar de perseguir lo que originalmente querías? Consideré la pregunta seriamente. Lamento que el mundo no esté estructurado de manera que recompense el idealismo, pero no me arrepiento de dónde he acabado. Me has dado retos, compromiso intelectual y últimamente, algo que no sabía que echaba de menos. ¿Qué es eso?, preguntó en voz baja. Compañerismo, respondí. Alguien que me vea tal y como soy, con mis fortalezas y mis defectos, y que valore ambos.
Alguien que confía lo suficiente en mi criterio como para dejarme cuestionar sus decisiones. Alejandro se inclinó sobre la mesa y me tomó la mano. Te has vuelto indispensable, Helena. No solo para mi negocio, sino para mí como persona. Eso me aterroriza y me emociona a partes iguales. Sé lo que se siente, admití. Terminamos de cenar y dimos un paseo por el tranquilo barrio. Con su mano en mi espalda y Marcus siguiéndonos a discreta distancia, me sentía a la vez normal y surrealista. Esa mezcla de ternura y protección calculada. Ven a mi casa, dijo Alejandro en voz baja. No te comprometerás a nada que te haga sentir incómoda. Solo continuaremos la velada en un lugar más privado. Lo miré, a ese hombre tan complicado que de alguna manera se había convertido en mi centro de gravedad, y asentí con la cabeza. Su ático era exactamente como lo esperaba. Elegancia minimalista, con toques estratégicos de color, obras de arte que probablemente costaban más que las casas de la mayoría de la gente, pero también tenía toques personales inesperados, fotografías de su familia, libros con lomos desgastados que sugerían una lectura frecuente, una colección de maquetas arquitectónicas en una estantería. Las conservaste, observé, acercándome para examinar los edificios en miniatura. Los sueños no desaparecen solo porque las circunstancias los hagan impracticables, respondió Alejandro, uniéndose a mí. Se adaptan, encuentran nuevas expresiones. Cogí una maqueta, una estructura elegante y moderna, con un uso innovador del espacio. Diseñaste esto hace años, cuando aún me permitía imaginar futuros diferentes. Cogió la maqueta con delicadeza y la volvió a colocar en su sitio. Ahora construyo imperios en lugar de edificios. Supongo que es un tipo diferente de arquitectura. Me volví para mirarlo de frente. Eres más de lo que las circunstancias te obligaron a convertirte, Alejandro. Lo sabes, ¿verdad? Me tomó el rostro entre sus manos, con expresión intensa. Cuando estoy contigo, lo recuerdo. Me haces sentir como el hombre que podría haber sido si las decisiones hubieran sido diferentes. Eres exactamente el hombre que necesitas ser, le respondí. Lo suficientemente fuerte como para sobrevivir en este mundo, pero aún capaz de ser gentil. Eso no es debilidad, Alisandro. Es extraordinario. Entonces me besó, lento y profundamente, y yo respondí con todo lo que había estado reprimiendo. Sus manos se movieron hacia mi cintura, acercándome más a él, y me dejé llevar por el momento. Me dejé caer sobre él, confiando en que me sostendría. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, Leandro apoyó su frente contra la mía. Quédate conmigo esta noche, murmuró. Solo para dormir, para despertarnos juntos. Quiero saber qué se siente. La vulnerabilidad de su petición me facilitó la decisión. De acuerdo. Me llevó a su dormitorio, me ofreció una de sus camisas para dormir y me dio espacio para prepararme mientras hacía una última llamada para asegurarse de que todo estaba listo para la noche. Cuando salí del baño con su camisa, que me llegaba hasta la mitad del muslo, la expresión de Alessandro me hizo sentir más guapa que cualquier vestido elaborado. Estás devastadora, dijo simplemente. Nos metimos en la cama y me atrajo hacia él, con mi espalda contra su pecho y su brazo rodeando mi cintura. Gracias, murmuró contra mi cabello, por arriesgarte con algo complicado. Gracias por ser paciente, respondí, por demostrar que esto no es solo proximidad e intensidad. Nos quedamos dormidos así, enredados el uno en el otro. Me desperté brevemente a primera hora de la mañana y lo encontré todavía abrazándome, con una respiración profunda y regular. En ese momento, comprendí lo que estábamos construyendo, algo que existía fuera de los parámetros convencionales, pero que sin embargo sentía que era lo correcto. Alejandro Moretti, temido y respetado a partes iguales, me abrazaba como si fuera algo precioso, digno de proteger, digno de apreciar. El futuro seguía siendo incierto, lleno de riesgos que ambos conocíamos. Pero tumbada en sus brazos, sintiéndome más segura que en años, a pesar del peligroso mundo que nos rodeaba, supe que había tomado la decisión correcta. Fuera lo que viniera después, lo afrontaríamos juntos.
Pasaron 3 meses en un delicado equilibrio entre la relación profesional y la intimidad privada. Mantuvimos límites estrictos en el trabajo. Nuestras interacciones eran un modelo de profesionalidad corporativa, pero por las noches solíamos estar juntos, ya fuera en su ático o en mi apartamento, construyendo algo que parecía cada vez más permanente. La paciencia de Alessandro se había transformado en una presencia constante. No presionaba por más de lo que yo ofrecía, no exigía definiciones ni plazos. En cambio, simplemente se presentaba de manera constante, demostrando a través de pequeñas acciones acumuladas que sus sentimientos no eran una fascinación temporal, sino un compromiso genuino. Conocí a su hermana, Isabel, en una comida cuidadosamente organizada, donde ella me evaluó con aguda inteligencia antes de decidir aparentemente que yo era aceptable. «Eres buena para él», dijo simplemente. «Lleva demasiado tiempo solo. Se ha convencido a sí mismo de que no necesita a nadie más allá de las relaciones profesionales. La situación con Bradva se había agravado y luego se había resuelto gracias a las maniobras estratégicas de Alessandro, una demostración de poder que no implicó violencia real, pero que dejó claro que la invasión territorial tendría consecuencias devastadoras. Lo había observado con admiración mientras navegaba por esas complejas negociaciones, viendo la mente brillante que había construido un imperio a partir del caos heredado. Pero fue un martes a finales de enero cuando todo volvió a cambiar. Llegué al trabajo y encontré a Alejandro ya en su oficina, lo cual no era inusual, pero su postura transmitía una tensión que había aprendido a reconocer como una preocupación significativa. «¿Qué pasa?», le pregunté, cerrando la puerta detrás de mí. Levantó la vista y algo en su expresión me hizo sentir un nudo en el estómago. «Tenemos un problema. Maroney ha estado haciendo preguntas sobre ti, preguntas muy detalladas, sobre tus antecedentes, tu familia, tus rutinas». El miedo se apoderó de mí. Rápidamente lo controlé. «¿Qué tan detalladas?». «Lo suficientemente detalladas como para que me preocupen sus intenciones». Alejandro se levantó y se acercó a las ventanas con una energía inquieta que denotaba una preocupación genuina. Lleva meses probando los límites, presionando para ver hasta dónde puede llegar. «Esto parece una escalada. ¿Qué crees que quiere?», le pregunté, obligando a mi voz a mantenerse firme. Alessandro se volvió hacia mí. «Influencia. Si no puede competir conmigo estratégicamente, buscará puntos débiles que explotar. Te has vuelto lo suficientemente visible en mi organización como para que, al atacarte, envíe un mensaje». Procesé esta información tratando de pensar estratégicamente en lugar de emocionalmente. «¿Cuáles son mis opciones?». «Limitadas», admitió Alejandro, con evidente frustración. «Podrías desaparecer temporalmente y dejar que yo me encargue de Maroney definitivamente. O podrías quedarte bajo fuerte protección y afrontar esto juntos». «Esas no son realmente opciones», observé. «Una es huir, la otra es convertirme en un objetivo». «Sí», asintió en silencio. «Por eso te doy una tercera opción, Helena. Alejarte por completo. Deja este trabajo, este mundo, a mí. Tengo recursos para garantizar tu protección y comodidad en otro lugar, lejos de cualquiera que pueda utilizarte en mi contra». La oferta me impactó como un golpe físico. Alisandre me estaba dando una salida, sacrificando lo que habíamos construido por mi seguridad. «¿Me dejarías marchar?», le pregunté, sin poder creerlo. «Si retenerte significa ponerte en peligro constante». «Sí». Su voz era áspera por la emoción reprimida. «Ya te dije que protejo lo que es mío. A veces, proteger significa dejar ir». Me acerqué a él, tomé sus manos y las mías. «Serías una idiota si pensaras que voy a huir ahora». La esperanza y el miedo luchaban en su expresión. «Helena, este no es un peligro teórico. Maroney es inestable, impredecible. No puedo garantizar tu seguridad si te quedas. Tampoco puedes garantizarla si me voy», le respondí. «Los hombres como Maroney no olvidan las debilidades que perciben. Huir podría hacerme más vulnerable, no menos». Alejandro me atrajo hacia él, rodeándome con sus brazos con una fuerza desesperada. «No puedo perderte. La idea de que te pase algo por mi culpa. Entonces no me pierdas»,
le interrumpí, apartándome para mirarle a los ojos. Enfréntate a Maroney como te enfrentas a todas las amenazas a lo que has construido con decisión. Y déjame estar a tu lado mientras lo haces. ¿Estás segura?, preguntó, escrutando mi rostro. Nunca he estado más segura de nada, respondí. No soy un objeto frágil que necesita protección, Alejandro. Soy tu compañera en los negocios y en la vida. Empieza a tratarme como tal. Algo feroz y posesivo brilló en sus ojos. Me besó con fuerza, casi con dureza, y yo respondí con la misma intensidad, demostrando con mis actos que no iba a dar marcha atrás. Cuando nos separamos, ambos jadeando, la expresión de Alessandro había cambiado a una fría determinación. De acuerdo, dijo. Lo haremos juntos, pero tú seguirás los protocolos de seguridad. Sin excepción. Sin excepciones. De acuerdo. Durante la semana siguiente, Alejandro actuó con precisión calculada. Lo vi consolidar alianzas, pedir favores, colocar piezas en un tablero de ajedrez que yo solo podía ver parcialmente. Trabajaba 18 horas al día, y yo lo acompañaba hora por hora. Mi papel pasó de ser asistente a verdadera socia estratégica. Maroney hizo su jugada un jueves por la noche. Alejandro y yo salíamos de una reunión tardía cuando 3 coches bloquearon nuestro camino. Los hombres salieron con armas visibles, pero aún sin levantarlas. Marcus y el equipo de seguridad se colocaron inmediatamente en posición defensiva, pero Alessandro permaneció completamente tranquilo. «Quédate detrás de mí», me murmuró con la mano en mi espalda, a la vez protectora y posesiva. El propio Maroney dio un paso al frente, un hombre delgado de unos 50 años con ojos que denotaban una auténtica inestabilidad. «Moretti», dijo, fingiendo una confianza despreocupada. «Tenemos que discutir los acuerdos territoriales». «No tenemos nada que discutir», respondió Alejandro, con voz que transmitía autoridad absoluta. «Llevas meses poniendo a prueba los límites. Esto termina esta noche». «¿Ah, sí?», preguntó Marone, mirándome con evidente calculadora. «Quizá deberíamos discutir esto en algún lugar donde tu encantadora asistente no se vea atrapada en el fuego cruzado». Sentí como todo el cuerpo de Alessandro se tensaba, irradiando una violencia apenas controlada. «Has cometido un error crítico», dijo Alejandro en voz baja, con un tono más amenazador que cualquier grito. «Has asumido que Elena era una debilidad que podías explotar. No lo es. Ella es mi fuerza, mi compañera, y hacerle daño desencadenaría consecuencias que no puedes imaginar». Maroney se rió, pero el sonido denotaba nerviosismo. «Mira a tu alrededor», continuó Alessandro, gesticulando sutilmente. Seguí su indicación y vi lo que Maroney aún no había notado. Los tejados estaban llenos de gente de Alejandro, ocupando posiciones estratégicas y bloqueando las vías de escape. «Esto no es una negociación», dijo Alejandro. «Es mi forma de explicarte la realidad. Esta noche te irás de esta ciudad. Trasladarás tus operaciones a un territorio que yo esté dispuesto a sembrar y nunca más volverás a mirar en dirección a Elena». «¿Y si me niego?», desafió Maroney, pero su confianza se desmoronaba. «Entonces dejaré de ser civilizado a la hora de eliminar problemas», respondió Alejandro con voz totalmente fría. «Tú decides, Maroney. Vete con vida o oblígame a demostrar por qué he mantenido el poder durante 20 años». El enfrentamiento se prolongó durante unos interminables segundos. Entonces, Maroney bajó los hombros, derrotado. «Está bien», espetó, «pero esto no ha terminado, Moretti». «Sí», dijo Alessandro simplemente. «Lo está». Vimos a Maroney retirarse, seguido por sus hombres. Solo cuando desaparecieron, la compostura de Alejandro se resquebrajó ligeramente y apretó mi cintura con la mano. «¿Estás bien?», me preguntó, volviéndose hacia mí. «Estoy bien», le aseguré. «Has estado increíblemente controlado, Alessandro». «Quería matarlo», admitió en voz baja. «Por mirarte, por amenazarte, pero tenías razón. Ser decisivo no tiene por qué significar ser violento». Me incliné hacia él, sintiendo cómo la adrenalina iba desapareciendo poco a poco. «¿Podemos irnos a casa ya?». «Sí», asintió. «Vamos a casa». Su ático parecía un santuario cuando llegamos. Alejandro despidió al personal de seguridad, excepto a los guardias del perímetro, creando un espacio para que pudiéramos procesar lo que había sucedido. «Tengo que preguntarte algo», dijo,
sirviéndonos 2 copas. Y necesito que seas completamente sincera. Acepté el vaso que me ofrecía. ¿Puedes vivir con esto?, preguntó. Con el riesgo constante, los hombres peligrosos, la realidad de que situaciones como la de esta noche volverán a ocurrir por ser quien soy. Consideré la pregunta seriamente, dándole la importancia que merecía. No soy ingenua, Alessandro. Sé a lo que me he comprometido. Pero también sé otra cosa. Eres brillante, protector, capaz de una ternura extraordinaria oculta tras una necesaria crueldad. Me haces sentir desafiada, valorada, esencial. Eso merece la pena sortear las complicaciones. El alivio se apoderó de su rostro. No te merezco. Probablemente no, asentí con una leve sonrisa. Pero de todos modos estás atrapado conmigo. Me atrajo hacia él, apoyando su frente contra la mía. Cásate conmigo. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, inesperadas y perfectas. ¿Qué?, suspiré. Cásate conmigo, repitió Alisandre, apartándose para mirarme a los ojos. No por lo de esta noche, no por el Maroney, ni por el peligro, ni por la ventaja estratégica, porque te has convertido en la persona más importante de mi vida. Y quiero que todo el mundo sepa que eres mía y yo soy tuyo. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Es la propuesta menos romántica que he oído nunca. Ya te dije que no soy romántico, respondió él, pero sus ojos transmitían calidez. Soy estratégico, protector, y estoy profundamente enamorado de una mujer demasiado inteligente como para dejarse seducir por discursos floridos. Por eso, en su lugar, te ofrezco la verdad. Te necesito, Helena. Elígeme. Le acaricié la cara con las manos. Ya te elegí hace meses, cuando decidí que lo complicado y real era mejor que lo sencillo y vacío. Sí, Alejandro, me casaré contigo. El beso que siguió fue como volver a casa, como encontrar un puerto seguro después de años a la deriva. Cuando finalmente nos separamos, Alisandro sacó una caja del cajón de su escritorio. Llevo semanas con esto, admitió, abriéndola para revelar un impresionante anillo de esmeraldas. Esperando el momento adecuado, aunque aparentemente los enfrentamientos dramáticos inspiran gestos románticos. Me deslizó el anillo en el dedo. Te queda perfecto. Y yo admiré cómo la piedra reflejaba la luz. Es precioso, susurré. Es práctico, me corrigió. Las esmeraldas son casi tan duras como los diamantes, resistentes a los daños, preciosas, pero duraderas como tú. Me reí a pesar mío. Tienes que trabajar mucho en tus diálogos románticos. Tengo toda la vida para practicar, respondió Alessandro, volviéndome a abrazar. Empezando ahora mismo. Nos quedamos así durante un buen rato, abrazados, mientras la ciudad se extendía a nuestros pies. El futuro seguía siendo incierto, lleno de riesgos y complicaciones que ambos conocíamos. Pero nos habíamos elegido con los ojos bien abiertos, construyendo algo que existía fuera de los parámetros convencionales, pero que, sin embargo, nos parecía lo correcto. Aleandro Moretti, temido y respetado a partes iguales, me abrazaba como si fuera algo precioso que merecía la pena proteger, apreciar y por lo que valía la pena arriesgarlo todo. Y yo le correspondí. Este hombre brillante y complicado que, de alguna manera, se había convertido en mi hogar. Fuera lo que nos deparara el futuro, lo afrontaríamos juntos. Compañeros en todos los aspectos importantes. El constructor de imperios y la mujer que había aprendido que el poder se manifestaba de muchas formas, incluida la fuerza para estar al lado de alguien en su oscuridad mientras le ayudaba a recordar la luz. Ambos habíamos tomado nuestra decisión. Ahora construiríamos una vida digna de esa decisión.